Amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, pues bienvenidos todos a un nuevo video. En esta oportunidad pues estamos aquí en los terceros Juegos Indígenas 2021 aquí en Chiriquí Grande, en el puerto de Chiriquí Grande. Estamos transmitiendo pues lo que es la competencia de canotaje femenino, y pues en este momento son dos equipos cunas y un equipo buglé. La victoria parcial pues parece ser de las chicas del equipo buglé. Y pues nada, vamos a ver. Este es el primer set, la primera ronda. Luego vendrán otros equipos. Y pues ahí van las chicas buglé ya. Señoras y señores, esto es agotador. Yo me imagino que es agotador todo esto. Y la verdad es que se ha visto mucho el apoyo de la comunidad, del pueblo, de las entidades de seguridad. Y pues interesante todo esto. Bueno, por aquí seguimos. Ya las chicas buglé. Las chicas buglé están ya llegando. Aquí voy en mi botecito. Tuve que contratar un bote porque la lancha me salía muy caro. Oye, la gente aquí me mataron hoy con el precio del alquiler de las lanchas. $20 cada 10 minutos. ¿Qué les parece? No es cuento, pero estoy diciendo en serio. Así que pagué $40 para poder transmitir lo que fue la natación. Qué locura. Dirán mis paisanos. Me da un poco de pena, pero bueno, se tuvo que pagar. Así que con tal de llevarles a ustedes un contenido digno, un buen contenido de natación, pues en esta oportunidad pues las chicas buglé ya están llegando. Estamos aquí por cualquier cosa. Así que, sí, mucha gente, la gente contenta. Ganó el equipo buglé. Ganó el equipo buglé. Wow. Gana el equipo buglé. Señoras y señores, interesante. Venimos llegando aquí, ya llega el equipo buglé. Wow, tremendo trabajo la chica del equipo buglé. Todavía faltan las chicas cunas que aún no llegan. Vamos a esperar. Estamos celebrando un evento 100% sano, pero bueno, así es. ¿Qué va, campeón? ¿Qué tal el público presente, señoras y señores? Bueno, señoras y señores, aquí seguimos. Ahora van las chicas en Verá. Las chicas en Verá. No sé cuál es el otro equipo. Así que, wow. Ahí viene llegando el segundo lugar, Gunayala. El segundo lugar. Bueno, y también en este set, pues, las chicas Cuna también de tercero. Pero viene otra ronda, creo que es el grupo B, que vas a salir a competir. Esto es por tiempo, así que no sé cómo quedaría esto por tiempo. Así que estamos esperando el siguiente grupo, el siguiente equipo. Bueno, señores, aquí las chicas preparándose el equipo, el segundo grupo, que es el equipo Emberá versus el equipo Nove. Wow, esto va a estar interesantísimo, esta competencia, señoras y señores. Así que por aquí estamos nosotros, pues, llevándoles a ustedes de primera mano, de primer plano. Aquí nos alquilamos este bote con esta belleza que está aquí, pero nada. Y arrancó el encuentro. Así que empezó. Así que nos fuimos nosotros también, señoras y señores. La chica celeste. Allá el equipo Nove versus el equipo Emberá. Va interesante nuevamente. Empezó esto, está muy bueno. Uy, no sé cómo agarrar la cámara. Aquí nos vamos. ¿No? Señoras y señores, pues parece que se emparejó esta competencia y por aquí nos vamos. El equipo Nove pues acaba de recortar distancia después de traer una tremenda desventaja. Pues aquí se pone ya a la par con el equipo Emberá, que perdió, pues no sé, el rumbo, puede ser, el objetivo, y se fueron. Pero ya las chicas aquí cortaron distancia. Esto va a ser interesante en estos últimos metros que ya estamos llegando. Las hermanas Mariano pues sacando la cara aquí por el equipo Nove, el pueblo Nove, directamente desde Noleduima, de la comunidad del María, claro, áreas anexas. Pero esas chicas parece que ya cambiaron estrategias allá en el otro bote. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, este cierre va a estar interesante. Ya las chicas, yo digo que están cansadas, pero están dando todo por el todo. Amigos y amigas, este va a ser un cierre fenomenal, señoras y señores. Vamos, Karina.
Señoras y señores, empieza el cierre final. Los últimos metros, señoras y señores. Hey, disculpen que yo hable así, es que estoy súper emocionado. Cuidado le damos, cuidado le damos. Así que estoy emocionado. Parece que esto va a ser un cierre bien cronometrado. Señoras y señores, el equipo Emberá, que llevaba una considerable distancia, parece que ahora va el equipo Nave llegando de primero. Señoras y señores, el equipo Nave, pero parece que el equipo Emberá no se quiere dejar. Y va el equipo Nave, señoras y señores. Wow, la verdad que estas chicas nunca se rindieron y parece que van a ganar. Parece que van a ganar las chicas del equipo Nave. Estoy contento porque es mi equipo Nave, señoras y señores. Y pues soy imparcial en este caso. Cuidado. Así que gana el equipo Nave por escasos metros de distancia. Primero el equipo Nave y segundo lugar el equipo Emberá. ¡Wow! Tremenda remontada, señoras y señores. Tremendo cierre. ¡Wow! Y de esta manera, pues, así culmina lo que es la competencia de canotaje. Así que me he llevado el tremendo sol el día de hoy, pero con tal de llevarles a ustedes lo que es un contenido exclusivo para ustedes. Y aquí estamos, señoras y señores. Tremendo. Bueno, y quisiera resaltar el tremendo trabajo de esta señorita que está transmitiendo para TV Indígena. ¿TV Indígena, verdad? Sí. Para TV Indígena, transmitiendo en este solazo, señores. Nos hemos deshidratado y todo, pero aquí estamos. Amigos y amigas, me he dado mi tremenda soleada el día de hoy, pero no importa, aquí estamos contentos llevándoles a ustedes lo que es la competencia de canotaje. Así que viene la competencia masculina de los hombres, de los brares, así que nos vemos pronto, señores, y nos fuimos, pues.